Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rush en el que vamos a hablar de las series de televisión y de la adaptación que hacen de determinados videojuegos y del éxito que están acumulando en los últimos años. Vamos a hablar, por ejemplo, pues, o sobre todo a raíz de ese éxito de Fallout, la última serie, digamos, de gran éxito basada en un videojuego que se ha estrenado hace nada, apenas unos días, el 12 de abril, en Amazon Prime. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque no siempre ha sido así, ¿de acuerdo? Estamos viviendo una época de oro, muy probablemente, y ahí va a incidir un poco este vídeo, por todo lo que ha supuesto el tema del streaming. Ahora comentamos un poquito y bueno, y le damos más empaque. Pero esto no siempre ha sido así. De hecho, seguramente haya gente muy joven aquí, seguramente muchos seréis muy jóvenes y no os acordaréis de estos tiempos. Otros que tengáis un poquito más de edad, pues estaréis conmigo en que esto no siempre ha sido así, que nos hemos tenido que comer cosas que como fans pues nos gustaban porque al final era lo único que teníamos para llevarnos a la boca, pero que si te ponías a mirarlo desde un punto de vista más objetivo, pues no era una gran producción, había poquito presupuesto, estaba muy destinado a lo mejor a un sector muy nicho, y bueno, hay ejemplos claros, ¿no? ¿Por qué se hacía esto? Bueno, pues porque por ejemplo en los 80 y demás, evidentemente el videojuego ya empezaba a destacar como un elemento de ocio tremendamente importante. Es verdad que todavía era un poquito nicho, y entonces empezaron a hacer los primeros intentos, pero quizás a lo mejor sin demasiado éxito, y yo diría quizás que muy, como decía, muy enfocados a un determinado público, y quizás incluso me atrevería a decir por algunos directores y demás un tanto frikis que casi lo hacían más por pasión que no realmente porque ahí se viese que se podía sacar demasiado dinero, ¿no? Ejemplos que tenemos de esto, a ver, pues desgraciadamente tenemos varios. Podemos comenzar, por ejemplo, con un Street Fighter, ¿vale? La película de Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, que claro, tú la veías, eras fan de Street Fighter y te decías, esto es gloria bendita, porque al final me estás poniendo a Jean-Claude Van Damme, me estás poniendo los personajes, me estás poniendo los mamporros del videojuego. Entonces, como era lo único que tenías, pues al final estabas encantado, ¿no? Pero si alguien venía de fuera y se ponía a ver eso, decía, pero vamos a ver, aquí ni hay un argumento, no hay un desarrollo de personajes, aquí se ponen a meterse mamporros, esto no es para mí, ¿no? Hemos tenido otros ejemplos, diré, pues no sé, me viene a la mente un Resident Evil, quizás a lo mejor unos años más tarde, que estaba muy enfocado a un determinado tipo de público y se notaba clarísimamente en todas las películas que han hecho de Resident Evil que era una película de serie B, ¿vale? O sea, no, eso no tenía mucho sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay un tema que es extremadamente importante y que es un cambio y que es una evolución que han ido teniendo los videojuegos. Fijaros, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Al principio hacías una película, una serie basada en un videojuego, intentabas hacerlo tal cual porque al final era como, esto es lo que le va a gustar al público, ¿no? Pero te circunscribías a un nicho, como digo, extremadamente concreto. Después, ¿qué ocurría? Por ejemplo, y el ejemplo de Resident Evil creo que en este caso es muy positivo y muy bueno. Después lo que ocurría es que decían, bueno, vamos a ver, hemos visto que estas películas se centraban en un nicho y no les daba dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un poco el lore o la historia general del videojuego, no la vamos a seguir a pies juntillas y lo que vamos a hacer es intentar hacer una adaptación para ver si de esta manera podemos traer a más público, ¿no? Evidentemente el objetivo era que cuanta más gente vea esa producción que se ha hecho, mucho mejor. Tampoco llegó a funcionar muy bien, ¿vale? ¿Dónde está el punto de inflexión o cuáles son para mí los dos puntos de inflexión más importantes que ha tenido la industria del videojuego que nos ha permitido llegar al momento en el que estamos hoy, en el que tenemos superproducciones del estilo de pues, un Castlevania, aunque sea en, en anime en Netflix, un The Last of Us en HBO o este Fallout en Amazon Prime? Pues para mí hay dos elementos que os voy comentando mientras vamos viendo, mientras os voy dejando por aquí también un poco el tráiler de HBO, de HBO, de Amazon Prime, ¿vale? ¿Vale? Para mí hay dos elementos fundamentales. El primero de ellos, la evolución del videojuego. El videojuego ha tenido una evolución muy grande, sobre todo a la hora de contar historias. Antes ese lore, esa forma de contar historias en videojuegos y demás no existía. En parte quizás a lo mejor debido por las limitaciones técnicas, en parte pues porque a lo mejor no había tanto desarrollo, no se centraban tanto en contar historias y en parecerse, entre comillas, al cine, sino que era más a mecánica, mecánica, mecánica de juego y punto pelota, ¿no? Creo que eso es un punto muy importante. Pero sobre todo para mí el segundo punto, todavía más relevante, ¿cuál ha sido? El segundo punto ha sido la aparición del streaming, ¿vale?
¿Por qué la aparición del streaming ha sido fundamental? Porque para mí ha permitido tener, digamos, un sostén o una cierta certeza, valga un poco el juego de palabras, en cuanto a que realmente merece la pena hacer una inversión coherente y abundante para hacer una producción de este tipo. Pensad, por ejemplo, que en la época, cuando os contaba lo del tema de Resident Evil, de Street Fighter y demás, no existían plataformas tipo Twitch, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final una productora iba a ciegas. Sí, yo sé que hay un montón de gente jugando a este videojuego que tiene mucho éxito, que es muy famoso, que quizás la gente, entre comillas, demanda o le gustaría el ver esto en formato película o serie de televisión, pero no tengo track record como para decir si esto puede funcionar o no, ¿vale? Entonces, ibas un poco a ciegas. ¿Qué es lo que ocurre a día de hoy? Lo que ocurre a día de hoy es que esas cifras, esa posibilidad del streaming, lo primero que te está dando es, oye, aquí hay un interés real, no en jugar al videojuego, sino en ver el videojuego. Es decir, cuando yo veo el videojuego, cuando veo a los streamers, evidentemente aparte de porque el streamer me lo cuenta de una manera, me lo narra o me está contando su vida o haciendo X cosas mientras me lo cuenta, es porque tengo un interés en el videojuego y tengo un interés en ver cómo es la visión que ese streamer en concreto me está dando de esa narrativa del videojuego, ¿de acuerdo? Entonces, eso para mí es, como digo, el elemento fundamental que ha hecho que cambie todo, porque es el soporte que quizás a lo mejor pues no sé, un Bethesda en este caso, o un Naughty Dog, o Konami con el tema de Castlevania y demás, pues a lo mejor necesitaban, primero para poder aproximarse a las productoras y segundo para que éstas vieran que realmente no se estaban tirando a la piscina, o que se estaban tirando a la piscina, pero que había agua de verdad, ¿no? Entonces, para mí, esos dos puntos, como digo, han sido tremendamente fundamentales. La evolución del videojuego como elemento narrativo, punto número uno, y como punto número dos, la aparición del streaming que nos ha permitido realmente medir el interés que hay de la gente, no tanto como digo en jugar a un videojuego, sino en seguir o en ver cómo se desarrollan ciertas narrativas alrededor de determinados videojuegos, ¿no? Como digo, para mí es lo que ha supuesto un cambio fundamental. Y creo que se puede mirar con cifras. De hecho, si queréis, lo vamos a hacer. Fijaros, este fin de semana hemos en eSports Bureau hemos hecho, junto con los amigos de Stream Hatchet, o gracias a los amigos de Stream Hatchet, hemos estado viendo una serie de datos de cómo ha funcionado la serie de televisión de Fallout. Y fijaros que os digo que es tremendamente interesante e importante. Mirad, estoy mostrando en pantalla lo que son los datos que ha obtenido la serie de Fallout. Previo al estreno, el 12 de abril, como decía, en Twitch se estaban registrando entre 40.000 y 70.000 horas de visionado, ¿vale? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues seguramente a lo mejor si lo comparas con otro tipo de videojuegos sea poco, no vamos a engañarnos. Fallout no es el número uno en streaming. Pero es que creedme que a lo mejor a nivel de cadenas de televisión, y aunque no se pueda hacer una comparativa, porque comparar peras con manzanas no se puede, y no puedes comparar a lo mejor un GRP de televisión con un, no sé, con datos de este tipo de audiencias, a nivel de plataformas de streaming sí que puedes compararlo, porque al final la medición de las plataformas de streaming es, cojo el número de usuarios que han iniciado esta serie, veo cuántos minutos las han estado viendo del global y multiplicas, ya está. Entonces, estas son cifras que ya empiezan a ser bastante interesantes y que empiezan a justificar el hacer, como digo, una inversión en esta tipología de contenido. Fijaros hasta qué punto ha sido acertado que, como decíamos, de entre 40 y 70.000 horas ha pasado ni más ni menos que a 176.000 horas, con un pico de 547.000 horas 5 días después. Es decir, esto, para empezar, es un petardazo a nivel de Bethesda, lo que ha conseguido, porque ahora vamos a ver también el efecto boomerang que esto tiene, ¿vale? Es un petardazo para Bethesda, pero sobre todo también para cómo se ha consumido el contenido en Twitch, en Amazon Prime, ha sido increíble. Sabéis que muchas de estas plataformas, por no decir todas, la forma clarísima que tienen de ver si renuevan una serie, si no, si ha sido un éxito o no, no es tanto cuánta gente la ha visto en el tiempo, que al final ahí está la serie y mañana la puede ver quien sea. Sabéis que esto es un tipo de contenido muy rápido, es decir, aquí lo que no se ha solido ver, o lo que no se suele ver en la primera o segunda semana, luego ya el resto es un poco el resto, ¿no? Minucias. Y al final la gente se ha metido en vena Fallout, como se ha metido en vena, como se metió en vena en HBO The Last of Us, como se ha metido en vena
The Witcher, Arcane, por ejemplo, de League of Legends, que fue un exitazo, de Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, como digo, esta importancia. Fijaros, como digo, la importancia que tiene el tema de los streamers. El tema de los streamers es absolutamente fundamental. Pero no solamente es que es absolutamente fundamental a la hora, como digo, de soportar el hacer una inversión para conseguir un producto de calidad cinematográfico o de serie de televisión. Es que es lo que os decía, ese efecto boomerang, ¿no? Yo te cojo y te digo, mira que, o vemos, analizamos la situación y decimos, nos lanzamos a hacer esta producción. Oye, pues parece que aquí hay unas cifras que lo soportan. Llegas, haces la producción, lo petas en Amazon Prime, en HBO, en Netflix, pero es que encima, por esa nueva narrativa, por esa tipología de videojuegos que os digo, que tienen un lore que es muy expansivo y que permite ir a más tipo de público, y por esos streamers, luego resulta que eso viene de vuelta. Y resulta que eso viene de vuelta y que ayuda al publisher. Yo he visto muchísimos streamers, bueno, muchísimos a lo mejor no, pero 2 o 3 streamers que su tipo de contenido es just chatting, que hablan de todo, de series, de televisión, de cine, de anime, de Marvel, etcétera, etcétera, que en su momento, ante el furor que por ejemplo estuvo causando The Last of Us, empezaron a ver The Last of Us, terminaron de ver The Last of Us y dijeron, hey, me lo voy a jugar. Hacía que no tocaban una PlayStation, pues yo que sé, años, porque yo no es que sea el mejor jugador del mundo, pero es que estos eran muy mancos porque hacía años que no tocaban un videojuego y se han puesto a ver el videojuego, a jugar al videojuego. Con lo cual, fijaros en la retroalimentación que hay, ¿no? Yo te alimento para hacer la serie de televisión, pero luego la serie de televisión me trae nuevos streamers que a su vez están aumentando la audiencia, que a su vez al final lo que va a hacer es que inexorablemente acabes comprando el videojuego, pagándome ítems o lo que sea. Con lo cual, como digo, es algo tremendamente beneficioso y que ahora sí permite que, pues, que vayas con más alegría, que inviertas y que intentes hacer un producto de calidad. Cuando no haces un producto de calidad, como además el público también es muchísimo más exigente, también te van a penalizar, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero si haces un producto de calidad basado en un gran videojuego, como es la saga Fallout, pues al final tienes ahí esa circunstancia, ¿no? Y luego fijaros, por ejemplo, que hay un tema que también es muy importante, esto que estaba diciendo de cómo vuelve ese boomerang. Arcane, después de estrenar la serie, incrementó un 86% sus espectadores en Twitch, que no está nada mal. Es que Fallout lo ha incrementado un 262%. Esto, para Bethesda, no os podéis imaginar, esto luego se traduce, ¿eh? O sea, que esto no se queda el dato aquí. Esto, a través de una serie de parámetros, a través de un funnel de venta concreto y demás, esto es un montón de dinero que está ganando Bethesda, repito, con juegos que encima, lo gracioso de todo esto es que le estás aumentando la longevidad muchísimo. Es que estamos hablando de un Fallout 4, ¿cuánto lleva Fallout 4 ya? No sé, 8 años tranquilamente puede llevar. Fallout 76, que no empezó muy bien, está remontando muchísimo. Los otros Fallout, pues imaginaros, o sea, es que es una pasada. The Last of Us incrementó un 145%. The Witcher, a mí personalmente, The Witcher se ve que tienes valores de producción y demás, pero sabéis que ha sido un poco cagada precisamente porque no han querido tratar la serie de una forma como se debe de tratar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Halo yo la he visto y es una serie que me ha gustado, pero es verdad que, bueno, es complicada y además yo creo que se ha estrenado en una plataforma que no era tan interesante. Cyberpunk con Edge Runners, es decir, fijaros, como os decía al principio, la época de lujo que estamos viviendo en los videojuegos y en su traspaso al cine y a la televisión, ¿no? Es una cosa que ver estos 5 títulos, estas 5 superproducciones en los últimos 4 o 5 años, esto es algo que nunca se ha dado. Con lo cual, creo que estamos absolutamente de enhorabuena. Creo, como digo, que la clave, guste más o guste menos, es ese fenómeno del streaming, que tiene muchos efectos colaterales, tanto positivos como negativos. Y bueno, esta es un poquito mi opinión, no sé qué opináis, no sé si os han gustado las series, si no os han gustado. A mí Fallout personalmente pues me ha gustado bastante, tengo que decirlo, me lo he pasado muy bien, me la he visto en 3 o 4 días, 2, 3 episodios por día, e incluso por las noches que estaba cansado y tal, me veía un capítulo o dos. Comentándoos qué os parece en la caja de comentarios, decidnos también si pensáis qué series han sido mejores, qué series han sido peores, qué series podríais esperar sobre qué videojuego para el futuro. Si sois un poquito más talluditos como yo, decidnos, pues no sé, decidnos, no sé, cosas del pasado. No he hablado, he omitido aquí Bola de Dragón porque eso es un sacrilegio absoluto, pero poniendo más ejemplos a lo mejor que recordéis, yo recuerdo, pues como os decía, Street Fighter 2, recuerdo Silent Hill, recuerdo Resident Evil, lo recuerdo como el caso que no es
todo lo positivo que estamos viviendo hoy. Así que nada, dejadnos en caja de comentarios todo lo que queráis y nos vemos en el próximo Rush. Un abrazo y hasta luego.